A continuación, Matemática, cuarto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Edinova. En este momento voy a desarrollar el tema parábola del área de matemática para el grado de cuarto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, memoria y, por supuesto, habilidad numérica. Y hoy nos acompaña y tenemos el gusto de saludar en lengua de señas a Lorraine. Mucho gusto. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol en gel. Hoy vamos a desarrollar un tema muy importante dentro de la matemática y lo que es la geometría. Vamos a darle continuidad al tema de secciones cónicas y vamos a ver una sección cónica muy importante, que es la parábola. La parábola, como podemos observar cuando tenemos un cono, cuando ese cono es atravesado o es cortado por un plano y es así de manera inclinada, que trae un poquito así el corte inclinado, vemos que genera acá una parábola. Esta es la representación visual, pero la parábola tiene elementos geométricos o partes geométricas que son muy importantes que podamos conocer. ¿Cuáles son entonces esas partes de la parábola? Vamos a tener nuestro plano cartesiano, lo vamos a ubicar ahí para que podamos ir en base a coordenadas, a pares ordenados, poder ir colocando de manera precisa cada una de esas partes. Entonces, vamos a tener el eje vertical y el eje horizontal. Cuando estamos en presencia de una parábola, que podemos decir es una parábola positiva, porque se abre en el sentido positivo del eje y que ese es nuestro eje focal, vamos a darnos cuenta que este eje focal también es un eje de simetría. Tenemos acá misma forma, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Y sobre este eje focal vamos a ubicar precisamente el foco. Regularmente las partes de la parábola no las muestran, no las ubican, ¿verdad? Nos dan una ecuación, que puede ser una ecuación, escribamos una ecuación cuadrática, x al cuadrado igual a y. O si lo quieren leer al revés, y es igual a x al cuadrado. Regularmente así trabajan, o esta es la forma en la que van a desarrollar las ecuaciones cuadráticas. ¿Y qué hacemos para encontrar la figura? Le ponemos valores a la variable x. Cuando x vale 0, cuando x vale 1, cuando x vale 2, cuando x vale 3, y luego vamos encontrando la imagen. Entonces así vamos ploteando puntos, ¿verdad? Pero olvidamos o no tomamos en cuenta las partes de la parábola. ¿Cuáles son esas partes importantes? Primero, el foco. El foco nos va a generar la curvatura hasta el punto del vértice. Este elemento también, el vértice, es el punto en donde cambia de dirección la parábola. Tenemos también la directriz, porque la parábola es una figura geométrica que es simétrica en el eje focal, como lo veíamos acá, que es en el eje donde crece la parábola, es simétrica aquí, pero también es simétrica en su otro eje. Es simétrica entre la posición del foco y la directriz. Entonces, acá se va a generar lo que se conoce como cuerda focal o segmento focal, que es este eje en donde está ubicado el foco. Y esa coordenada del foco es la que vamos a evaluar aquí para encontrar estos dos puntos que pertenecen a la parábola para poder dibujarla. Entonces, estos
elementos muchas veces no son tomados en cuenta, pero son importantes, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros tenemos este tipo de función, también dejamos de considerar los elementos como es, la distancia del vértice al foco. Falta un elemento acá, que es este, 4C, que es una constante de proporción para ubicar desde el vértice la ubicación del foco y de la directriz. Así es como debe de expresarse la ecuación de la parábola. Ahora vamos a ir a los ejemplos para ubicar en un plano cartesiano cada uno de estos elementos. Nos dicen acá, practiquemos, y nos piden graficar la ecuación x al cuadrado es igual a 8y. Cuando nosotros regularmente observamos esto, hacemos un despeje. Este 8 lo pasamos a dividir y dejamos libre la variable y. ¿Y qué hacemos? Empezamos a ponerle valores a x. Cuando x vale 0, cuando x vale 1, cuando x vale 2. Pero ahí dejamos sin considerar las partes de la parábola que acabamos de ver. Entonces vamos a reconocer como una forma estándar la ecuación de la parábola. El eje que viene al cuadrado se queda solo. Y el otro eje, que es el que está lineal, ese va a ser nuestro eje focal. En este caso, el eje Y es nuestro eje focal. ¿Sí? Entonces, en el eje Y es donde va a crecer nuestra parábola. Y este 8 representa esa constante que es 4C. 4C es igual a 8. Y de aquí podemos despejar C. ¿Para qué vamos a despejar C? Para ubicar como distancia desde el vértice hasta el foco. Entonces, este 4 está multiplicando. Lo pasamos a dividir. Y entonces 8 dividido 4 nos va a quedar como 2. Vamos a nuestro plano cartesiano. Tenemos aquí eje Y, eje X. ¿Dónde está el vértice de esta parábola? Muy bien, está aquí en el vértice, en el origen. En el origen, ahí está nuestro vértice de la parábola. Y el foco está ubicado a 2 espacios sobre ese vértice. O sea que va a estar aquí está nuestro foco, va a tener coordenadas 0,2 y también la directriz. La directriz es un segmento de recta que no pertenece a la parábola. Aquí va a estar nuestra directriz en 0, menos 2. Tenemos distancia 2 y menos 2, que es este número C. Entonces la directriz no es parte de la parábola, ¿sí? Pero es el eje de simetría con el eje focal. Porque sabemos que por aquí va a estar nuestro eje focal. ¿Sí? Ahí está nuestro eje focal, porque ahí está ubicado el foco. Ahora, este valor 2 lo vamos a sustituir en nuestra ecuación, que es x al cuadrado igual a 8y. Esa es nuestra ecuación original. Ahora evaluemos esta coordenada 2, que fue la que encontramos para el foco. Entonces x cuadrado nos va a quedar como 8 por 2 y x al cuadrado nos va a quedar como 16. Ahora vamos a sacar la raíz cuadrada y entonces vamos a encontrar las coordenadas para x. X va a tomar entonces los valores de la raíz de 16, que es más y menos 4. Más menos 4. Entonces, aquí tenemos nuestro eje, nuestro segmento focal, nuestra cuerda focal. Pero en los valores menos 4 para x y más 4 para x, ahí vamos a encontrar 2 puntos
que pertenecen a la parábola. Entonces, desde nuestro vértice, considerando la posición del foco y la posición de este valor, vamos a poder trazar ya nuestra parábola. Estos puntos que pertenecen a la parábola son menos 4 en X y más 2 en Y, que es la posición del foco. Y acá tenemos 4 en X y 2 en Y, que es la coordenada del foco. ¿Sí? Ok. Vamos a ver otro ejemplo para reforzar estos mismos conceptos. Tenemos y cuadrado es igual a menos 8x. Entonces, el valor 4c, nuestra constante 4c, que es la distancia del vértice al foco, ahora va a tener el valor menos 8. Va a tener el valor menos 8. Y al despejar c, ahora nos va a quedar negativo. C va a ser igual a menos 2. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es nuestro eje focal? X. Muy bien. Es X nuestro eje focal. Quiere decir que esta parábola va a estar sobre el eje X, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso sabemos que va a ser a la izquierda por el signo negativo. Entonces sabemos que, teniendo aquí nuestro plano cartesiano, esa parábola se va a abrir a la izquierda. ¿Sí? Determinemos los valores. Primero el vértice. El vértice está aquí en el origen. Y el foco va a estar en la posición menos 2. Entonces aquí, corridos hacia la izquierda, en menos 2, aquí va a estar el foco. ¿Qué coordenadas tiene ese foco? Está en X menos 2 y en Y 0. ¿Sí? Vamos a cambiar de marcador. Ok. Entonces ya tenemos foco y vértice. Ya sabemos que aquí está el vértice. ¿Dónde está la directriz? Si tenemos una distancia 2 aquí, vamos a copiar esa distancia hacia la derecha. Entonces aquí está nuestra directriz. ¿Sí? Nuestra directriz va a pasar por el punto X2 más 2 y Y 0. Si se dan cuenta, tiene las coordenadas contrarias al foco. ¿Qué? Ahora, nuestro eje focal es este, ¿verdad? ¿Dónde está el foco? Ahí está nuestro eje focal. Ahí tienen que aparecer los dos puntos para unirse al vértice y formar nuestra parábola. ¿Cómo encontramos esos puntos? Muy bien. Tomamos este valor que nos dio el foco y lo vamos a sustituir en la ecuación original. La ecuación original es esta. Entonces tenemos y cuadrado es igual a menos 8. Y cuadrado va a ser igual a menos 8 por menos 2. No te preocupes por el signo, lo usamos así tal cual está. Entonces y cuadrado va a ser igual, menos por menos, más 8 por 2, 16. Y lo que debemos hacer en este momento es raíz cuadrada, porque tenemos que encontrar una posición lineal. Entonces y nos va a quedar como más menos 4. Entonces, en este eje focal, aquí está el foco. Vamos a contar 4 hacia arriba y 4 hacia abajo. Y ya tenemos 3 puntos para graficar nuestra parábola. Del vértice a este punto y seguimos un poquito. Del vértice a este punto y seguimos otro poquito, ¿verdad? Estos dos puntos van a tener la misma coordenada del foco, que es menos 2. Tienen la misma coordenada del foco, menos 2, pero la coordenada en Y va a ser diferente, porque este es 4
positivo y este es menos 4. Entonces hemos desarrollado dos ejemplos cuando tenemos parábolas con centro en el origen. Ahora vamos a ver una parábola que tiene centro fuera del origen. Y la ecuación general es esta. Vamos a tener x más un número y y más o menos otro número que lo acompaña. Entonces, observemos. Tenemos dos números más. Y esos dos números más que vienen acompañando a nuestros ejes, pregunto antes, ¿cuál va a ser ahí nuestro eje focal? Muy bien, Y. Este es nuestro eje focal. ¿Por qué es nuestro eje focal? Porque no viene al cuadrado. El que viene al cuadrado es X. Entonces, esta va a ser la forma de nuestra gráfica. Entonces, el eje focal es el que viene lineal, es el que no viene elevado al cuadrado. Ahora, estos valores que tenemos aquí, X más 1 y Y menos 5, son los valores extra que antes no teníamos, pero que nos van a servir para ubicar el centro. Vamos a hacer un despeje bastante sencillo. Este X más 1 lo vamos a igualar a 0. Entonces nos va a quedar como resultado X menos 1. Porque este pasa al otro lado a restar. Y este que está restando va a pasar al otro lado a sumar. Y entonces nos va a quedar como más 5. El centro entonces tiene coordenadas en X menos 1 y en Y más 5. Y ahora, algo bien especial. Ya que hemos calculado la posición del centro, ya no tenemos que trabajar con toda la ecuación. La podemos reducir. Podemos tomar solo x al cuadrado y 8y. Podemos retirar esas coordenadas del centro porque ya las hemos utilizado. Entonces nuestra ecuación con la que vamos a trabajar es esta. Solamente x al cuadrado, 8y. Ya estas coordenadas no las usamos. Y entonces repetimos el proceso anterior. Este valor que viene acompañando aquí al eje focal es 4c. 4c es igual a 8. Y c vale 2. ¿Verdad? Ahora, evaluemos este 2 en esta ecuación. Entonces vamos a tener x cuadrado es igual a 8y. Es igual a 8 por 2. Esto nos va a dar 16. Y la raíz de 16 es más menos 4. Entonces ahora representemos esto en nuestro plano cartesiano. Tenemos un plano cartesiano ahí. Y para que tengamos referencia nos están diciendo que cada uno de esos espaciamientos tiene valor de 1. Entonces el centro de nuestra parábola está en las coordenadas, le vamos a colocar aquí B de vértice, en menos 1,5. Ahí está nuestro vértice. En menos 1 en X, 5 en Y. Ahí está nuestro vértice. ¿Sí? A partir de ese vértice vamos a trabajar o vamos a ubicar el foco, que tiene una distancia de 2. Entonces, del vértice hacia arriba, en 2 unidades, ahí está el foco. Y hacia abajo, ahí está nuestra directriz, ¿verdad? Que este va a tener coordenadas menos 1 de X, porque este es el valor menos 1 de X, y si bajamos 2, y estábamos en 5, entonces vamos a quedar en coordenada 3. Esa es la coordenada de la directriz. Y para el foco, aquí vamos a tener el foco, va a tener coordenada menos 1 también, pero si estábamos en 5 en el vértice más 2, vamos a llegar a 7. Y como aquí en el eje focal vamos a ubicar A más 4 y menos 4,
los puntos que son parte de la parábola. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4. Llegamos aquí, 1, 2, 3, 4, hacia acá, y dibujamos nuestra parábola. ¿Sí? Ok. Y entonces esa es la gráfica que representa la ecuación anterior. Ahora nos piden graficar esta ecuación. Vamos a ubicar dos partes así rapidito. El centro. ¿Dónde está el centro? Claro, aquí tenemos las ecuaciones. Y menos 2. Para despejarlo nos va a quedar como y más 2. Y si x tenemos aquí como menos 4, al pasar al otro lado nos va a quedar como más 4. Y entonces el centro va a tener las coordenadas 4,2. ¿Y vamos a utilizar toda la ecuación? No, ya no utilizamos estos puntos que son del centro, solamente vamos a utilizar y cuadrado igual a 8x. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya se nos ha terminado el espacio, ya se nos ha terminado el tiempo. Esto te va a quedar de práctica para que tú logres apropiarte de todo el conocimiento que hemos desarrollado el día de hoy. Y te recuerdo, todos los trabajos que tú realices, puedes irlos guardando en tu portafolio de Aprende en Casa. Comparte todo el aprendizaje del día de hoy con un adulto o con alguien de tu familia y practica. En matemática es muy importante la práctica constante. Te recordamos siempre lavarte tus manos con abundante agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, utiliza alcohol en gel. Lo importante es que sigas las medidas higiénicas. Y recuerda, necesitamos de tu apoyo. Nosotros estamos desde aquí trabajando para que tú sigas aprendiendo en casa. Así que por favor, quédate en casa. Nos vemos.